Cuando la vida se pone difícil, algunos de ustedes en este momento están experimentando el peor dolor de sus vidas. Sus matrimonios se están desmoronando, sus familias están en crisis, esa enfermedad en sus vidas parece estar empeorando. Has fallado una y otra vez y en este momento no sabes cómo vas a superar este lío. Es un momento en el que no estás seguro de cómo enfrentar lo que viene y es comprensible que estés agotado. A veces la vida nos golpea tan duro que sentimos que no podemos seguir adelante. No es un solo evento lo que nos rompe, es la acumulación de todo lo que hemos vivido a lo largo de los años. Pero aquí está la verdad, nunca deja de llegar. Los desafíos, las pruebas, los obstáculos no se detienen y en este momento te encuentras ante una elección crucial. Este momento puede ser tu punto de quiebre, ya sea para mejorar o para peor, y esa elección está en tus manos. Eres tú quien decide el resultado con tus acciones, te rindes o sigues adelante. Cuando te encuentres en ese agujero rodeado por la oscuridad, debes recordar que no es el fin. Para ti, aún puedes cambiar tus circunstancias sin importar lo que haya sucedido, cuánto dolor hayas soportado o quién te haya traicionado. Lo único que importa ahora es qué vas a hacer al respecto. La vida siempre tendrá giros inesperados, momentos de dificultad, pero tú debes volverte más fuerte para superar esa batalla. Las cosas no se volverán más fáciles, así que debes volverte más fuerte. Debes encontrar razones que te motiven a luchar, porque si encuentras un porqué, encontrarás un cómo. Si tu motivación es tener un coche o una casa, probablemente te rindas en el camino. Pero si lo haces por tu familia, por tu pareja o porque representan algo fundamental en ti, podrás superar cualquier obstáculo. A veces la vida te sume en la oscuridad antes del amanecer. Debes recordar que sigues aquí, estás vivo y que mientras sigas respirando tienes otra oportunidad para levantarte. La vida puede golpearte y derribarte, pero es tu deber encontrar la fuerza para levantarte y luchar. La vida no siempre será sencilla y a veces debes luchar por lo que merece. Tienes que creer en un resultado que esté a tu favor, incluso si la mayoría no lo ve. La mayoría te dirá que te rindas, que estás perdiendo el tiempo, que no puedes hacerlo, pero tú no eres como la mayoría. Debes de creer en las posibilidades en tu futuro con tanta fuerza que las opiniones de los demás no importen. Cuando te enfrentas a la adversidad, debes recordar que es en esos momentos oscuros cuando se definen los verdaderos caracteres. No te rindas, no cedas, no te desplomes. En cualquier caso debes de luchar. Todos enfrentamos el mismo destino, la muerte. Entonces, ¿por qué juegas a lo seguro? Debes construir algo. Debes dejar una marca en el mundo, no simplemente vivir y morir en el anonimato. Si estás roto, aprende a valorarlo, aprende a usarlo, encuentra tus limitaciones, porque solo al conocer tus límites podrás superarlo. Cada vez que te rompes, es una oportunidad para fortalecerte, para llenar esos vacíos y reforzar tus debilidades. Cada vez que te rompes, tienes la oportunidad de superarte, de volverte más fuerte, más inteligente, más rápido, más resistente, más estable y más resiliente. Cuando te rompes, tienes la oportunidad de mostrarte a ti mismo y al mundo de qué estás hecho. No todos podrán entenderlo. Algunos te dirán que te rindas, pero tú tienes la oportunidad de mostrar quién eres realmente. La lucha no ha terminado. La lucha acaba de comenzar y a medida que te levantes de este lugar miserable, cubierto de sangre, cubierto de sudor y suciedad, te darás cuenta de que estás cambiando en el acto de luchar. Te estás transformando en lo que deberías ser. Puedes optar por ser una víctima o un campeón de tu vida. La vida no te dará lo que deseas, te dará lo que estás dispuesto a aceptar. Si aceptas el fracaso, las dificultades y las decepciones, eso es exactamente lo que obtendrás. Pero si exiges éxito, satisfacción y felicidad, debes estar dispuesto a luchar por ello. No te detengas aquí, no te derrumbes, no te desmayes de cualquier manera que vayas. Debes de luchar. Todos tenemos el mismo final, pero ¿qué harás en el camino? ¿Lucharás? Si sabes que vas a morir, ¿por qué vivir con miedo? Construye algo, convierte este desafío en un triunfo y no te detengas. Debes seguir adelante. La adversidad no te rompe, la adversidad no te moldea, no te aplasta, ni te fortalece, no te define, te desafía, no te hunde, te levanta y cada vez que te rompes tienes la oportunidad de renacer, de superar tus limitaciones
y de encontrar la verdadera fuerza dentro de ti. La vida es una batalla constante, pero recuerda que la lucha no termina con la última campanada. La lucha nunca termina y esa es lucha constante donde encuentras el poder para superar, para triunfar y para ser quien debes ser. No importa cuántas veces te rompas, siempre puedes encontrar la fuerza para reconstruirte. La vida puede ser dura, pero tú puedes ser más duro. Cada vez que te rompes puedes transformarte en algo mejor, en alguien más fuerte. Así que no te rindas, encuentra la forma para seguir adelante y para luchar una vez más. Enfrenta la adversidad con determinación, porque cuando te rompes puedes volverte a construir. No te rindas, porque en cada desafío, en cada obstáculo, en cada derrota hay una oportunidad para seguir con más fuerza que nunca. Enfrenta la adversidad con determinación, porque cuando te rompes puedes volver a construirte. No te rindas, porque en cada desafío y en cada obstáculo, en cada derrota hay una oportunidad para resurgir con más fuerza que nunca. Recuerda que la lucha no ha terminado, la lucha apenas comienza. La vida siempre te lanzará golpes, pero tú debes estar dispuesto a pelear. La vida no siempre será sencilla, pero si tienes la fuerza para luchar, entonces tienes el poder para ganar. No te detengas, no te derrumbes, no te rindas. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre puedes encontrar una forma de seguir adelante. Siempre puedes encontrar una forma de perseverar. La adversidad te moldea, la adversidad te fortalece, la adversidad te prepara para lo que está por venir. La lucha no ha terminado, pero cuando luchas con determinación y valentía, te conviertes en una versión mejor de ti mismo. La vida es una batalla constante, pero recuerda que en cada lucha, en cada desafío, tienes la oportunidad de convertirte en alguien más fuerte, alguien más resistente. Así que no te rindas, porque en cada momento de adversidad tienes la oportunidad de transformar el dolor en poder. Cada vez que te enfrentas a la adversidad, tienes la oportunidad de demostrar de qué estás hecho, de superar tus límites y de encontrar la verdadera fuerza dentro de ti. La vida puede ser dura, pero tú puedes ser más fuerte. Cada vez que te rompes, puedes volverte a construir. Conoce tus límites y podrás superarlo. Cada vez que te rompes es una oportunidad para fortalecerte, para llenar esos vacíos y reforzar tus debilidades. Cada vez que te rompes tienes la oportunidad de superarte, de volverte más fuerte, más inteligente, más rápido, más resistente, más estable y más resiliente. Recuerda que eres capaz de superar todo a lo que te enfrentas. La vida no te rompe, la vida te moldea, la vida no te aplasta, te fortalece, la vida no te define, la vida te desafía, la vida no te hunde, la vida te levanta, y cada vez que te rompes tienes la oportunidad de renacer, de superar tus limitaciones y de encontrar la verdadera fuerza dentro de ti.